rabino, tenemos un concepto muy variado de qué es ser judío. Tú como rabino, como argentino, como persona que vive en Miami, como israelí, ¿qué es ser judío? Es muy difícil definirlo. Como tú dijiste, el espectro es tan amplio que es muy difícil poder colocarlo dentro de un marco muy concreto. Porque uno hace judaísmo ayudando al necesitado y hace judaísmo viniendo a la sinagoga a rezar y hace judaísmo estudiando Talmud, por lo cual es demasiado amplio, ¿sí? Si tengo que buscar una definición para colocarlo en una frase, yo diría que ser judío es primero ser mensch, ser una persona cabal. Segundo, es tener la sensibilidad por entender que todo ser humano tiene que ser respetado como tal. Y en tercer aspecto, también es la búsqueda constante de Dios. Dios no necesita que nosotros le estemos rezando, pero sí nosotros necesitamos rezarle a Dios. Y esta creo que es la definición, tratar de ser un mejor ser humano, tratar de entender más los valores de la sociedad y tratar de buscar a Dios constantemente cuando estamos atravesando buenos momentos y cuando estamos atravesando malos momentos de nuestras vidas. Qué bueno que mencionas Dios, qué bueno que mencionas estos puntos. Tú has vivido, como dijimos, en Israel, en Argentina, en Miami y en México. Y en cada uno de estos, el ser judío es diferente de alguna manera. O sea, el israelí, para muchos israelíes, se consideran que ya son judíos porque son israelíes. O sea, no tienen que hacer nada más, ni siquiera ser religiosos o no ser religiosos, ni siquiera muchas veces creer en Dios. Ya nací en Israel, soy israelí y soy judío. El argentino es un poco diferente al mexicano, está un poco más cercano al país. El mexicano de repente buscamos más la religión. Y el de Miami es una mezcla muy interesante porque el judío americano es totalmente diferente. Tú que lo has vivido, ¿notas diferencias? ¿Notas que estoy mal en este sentido? ¿O crees que cada uno...? A mí me gusta entender el judaísmo como algo holístico. Algo holístico quiere decir que abarca todos los aspectos, ¿sí? Y en el judaísmo hay diferentes expresiones y hay diferentes personas con diferentes expresiones. O sea, yo hago judaísmo estando en México, o estando en Miami, o estando en Israel, o estando en Buenos Aires. Y mi fe y mi pertenencia no va a cambiar. Lo que puede cambiar son mis tradiciones, de alguna forma. Lo que puede cambiar es un poco la idiosincrasia de acuerdo al lugar. En México yo hago judaísmo comiendo tacos kosher, y en Argentina hago judaísmo comiendo empanadas con carne kosher. Con lo cual, pero la esencia no cambia. Y en Israel comiendo falafel. Y en Israel comiendo shawarma. Pero no cambia, la esencia no cambia. La esencia es tratar de entender el judaísmo como un todo. Y que cada uno va a desarrollar más el aspecto que le resulte más natural o le parezca más apropiado. El israelí va a desarrollar más su identificación con el Estado de Israel. El mexicano va a desarrollar más ciertos aspectos. En Estados Unidos se desarrolla mucho y tiene mucha influencia todo lo que es Tikkun Olam, el mejorar al mundo. O sea, hay idiosincrasias y hay tendencias a enfatizar temporariamente uno sobre el otro. Pero hay que mirar el judaísmo como un todo, no como partes. Ya que hablas de las diferentes ciudades y todo eso, y los judaísmos como en todo, hoy en día se vive una época complicada en el mundo judío en raíz del antisemitismo. Sí. Donde cada vez vemos más en todos lados. O sea, recientemente, ayer o en estos días hubo un vandalismo en una sinagoga en San Diego, bueno, en Los Ángeles, en Los Ángeles, pero hace poco en San Diego un ataque terrorista, bueno, un ataque antisemita, y en Argentina acaba de haber también un vandalismo, al mismo tiempo, dos lugares diferentes, separados esto, pero con una misma finalidad, atacar al pueblo judío de alguna manera. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el sentido? Afortunadamente en México vivimos diferente, pero hace ¿cómo muchos años tuve el placer de compartir una mesa redonda con un cura. Y le hicieron esta misma pregunta al cura: ¿por qué hay antisemitismo? Y el cura dijo: porque envidiamos a los judíos. Yo no quiero ser envidiado, Y entiendo que el antisemitismo tiene gran parte de prejuicio, y gran parte de mito, y gran parte de falta de cultura. Pero la realidad es que nosotros los judíos expresamos al mundo cómo son las leyes que debe el mundo seguir. Le damos a la humanidad cómo son los valores morales. Y le decimos a la humanidad: estos son los valores morales que Dios nos enseñó, traten de cumplirlos. Y evidentemente esto no a todos les gusta y no a todos les satisface.
Entonces a mí me gusta quedarme con esta respuesta que me había dado este cura con el cual compartimos, ¿no? Hay un poco de envidia. Aparte de los prejuicios y aparte de los mitos, hay un poco de envidia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos y somos, y si Dios quiere seremos siendo los maestros morales del mundo. Y nosotros le enseñamos al mundo lo que es la ética y nosotros intentamos mostrarle al mundo lo que significa continuar con estas leyes éticas. ¿Y qué tendría que hacer el mundo judío en estos diferentes? En Israel, digamos, no existe ese problema, por decirlo de alguna manera, aunque sí lo existe con los árabes alrededor, con todo esto, que lo atacan por ser israelíes y por ser judíos, más uno que otro, pero digamos, es diferente el ataque. Pero en lugares como Argentina, que hoy en día también se vive grandes situaciones y donde tuvimos un atentado hace 20 años, pero la situación sigue. ¿Mandé? Dos atentados muy fuertes, exactamente. Israel y otro a la AMIA. Y lógicamente, como decimos, Estados Unidos, donde es cada vez volvemos a más y más, ya es cotidiano. ¿Qué tiene que hacer el pueblo judío? ¿Qué tienen que hacer los judíos? Y además, curiosamente, es cuando más gente se quiere acercar al judaísmo de repente. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Nunca dejar de ser judíos y nunca dejar de mostrarnos como judíos. Muchas veces tendremos tropiezos, muchas veces tendremos inconvenientes, pero lo esencial es seguir siendo judíos y seguir mostrándole al mundo lo que somos y lo que queremos, y que a mí no me interesa lo que tú tienes, simplemente que a mí me dejen expresarme libremente como lo que soy. Muchísimas gracias.